Estás escuchando La Bitácora del Pastor, el chat, con Mario Medina. Ven con nosotros a una travesía por el extraordinario mundo de la fe, la teología pop y el buen humor. Bienvenidas, bienvenidos a La Bitácora del Pastor, el chat. Yo soy Mario Medina y estamos comenzando un show cómico, mágico, musical más, una semana más en la que estamos en esta bitácora con todos los Vitaescuchas, Vitalovers, para poder hablar de un tema interesante el día de hoy. Estamos en una época en la cual, pues bueno, ya, ¿verdad? Empieza el aroma de las fiestas de noviembre, de finales de octubre, principios de noviembre, y en donde las calles en México se llenan de colores, de disfraces, de un montón de gente haciendo compras para lo que se conoce como el Día de Muertos. Bueno, también para Halloween, pero pues eso lo vamos a ver despuesito la siguiente semana, porque vamos a hacerlo como seriado esta situación. Hoy vamos a hablar solamente de ya casi es Navidad. ¿Cuál Navidad? Estamos hablando del Día de Muertos. Estamos hablando del Día de Muertos el día de hoy, y precisamente pues surge la pregunta en algunos ámbitos cristianos. He estado viendo las redes sociales como que van hacia el aspecto de si celebrarlo o no celebrarlo, si como cristiano se vale, no se vale. Algunos salen a dar su perspectiva, otros les contestan, otros dicen no, tú estás mal, ¿por qué lo toleras?, etcétera. Hay diferentes expresiones, ¿verdad?, que se dan en las redes sociales y en las iglesias al respecto de qué hacer con este Día de Muertos y este tipo de festividades dentro de nuestro país. Y pues bueno, pues saludamos a todos los Vitaescuchas que ya están aquí, ¿verdad? Y que están reuniéndose para poder reflexionar al respecto de estos temas. Y pues el día de hoy vamos a abordar el Día de Muertos exclusivamente desde sus orígenes en las fiestas pues prehispánicas, en la época de la colonia, cómo fue que las iglesias reformadas o evangélicas o protestantes tomaron este asunto cuando llegaron a nuestro país, cómo es que abordaron esta situación, también cómo se celebra actualmente y cómo se combina esta celebración de Día de Muertos con otras celebraciones como el Halloween o como el culto a la Santa Muerte. Y qué dice un poquito también al final, vamos a hablar como qué dice la Biblia sobre esto y qué alternativas podríamos tener nosotros como cristianos en este aspecto, ¿verdad? Y pues bueno, ya están comentando aquí, me faltó saludar a Samuel Flores que dice saludos, ahora sí se pudo, puntualitos, exactamente. Y dice José Martínez, pues comer pan de muerto hecho con cenizas del muerto. No, así no se hace el pan de muerto. Ya pasó lista, muy bien, Eduardo García presente, feliz Halloween, está Halloween, perfecto, muy bien, pues hoy vamos a hablar del Día de Muertos, ¿ok? Y pues bueno, vamos entrando en materia al respecto de los orígenes prehispánicos de esta celebración, porque pues bueno, podemos decir en nuestro país es una fecha hoy día muy importante que tiene sus orígenes pues en las culturas mesoamericanas, en las culturas que estaban aquí, miren, vieron ahí, se presenció un espíritu, un demogorgon, en las culturas que existían en estos territorios antes de la llegada de los europeos a este continente, ¿no? Y pues bueno, diversas culturas celebraban, bueno, spoiler alert, yo no soy experto en estos temas, no soy historiador, no soy, simple y sencillamente les estoy compartiendo algunos datillos, ¿verdad? Como para que desde el aspecto teológico pastoral podamos ver, creo que es importante antes de abordar lo religioso, lo teológico, lo pastoral, poder comprender la cultura en sí misma, y para eso pues tenemos que recurrir a otras disciplinas que nos puedan como ayudar a ver en un panorama más amplio este tipo de circunstancias. Y pues bueno, les decía, las culturas que había en estos lugares antes de que llegaran los europeos, los españoles en específico, pues bueno, celebraban de diferentes formas la cuestión de los rituales para honrar a los muertos, ¿no? Las culturas mexicas, aztecas, toltecas, nahuas, mixtecos, etcétera, ¿no? Las culturas mayas, en fin, tenían distintas maneras de poder honrar a sus muertos, y por lo tanto no podemos hablar de una cuestión homogénea de cómo estas culturas, que cada una en sí misma pues era cierto tipo de clan, de grupo,
no se comprendían a sí mismos como una nación, como un país, como un conjunto de culturas unidas, sino como cada una existiendo en este territorio que hoy día es un solo país, pues bueno, tenían diferentes ritos. Podemos decir que lo que hoy conocemos como Día de Muertos, pues toma más sus raíces de la cultura mexica, en donde estaba el rito de lo que, déjenme leerlo porque está complicado el náhuatl, a pesar de que en el seminario sí llevamos náhuatl. En mi seminario llevamos náhuatl, hicimos algunas composiciones y estudiábamos como algunos salmos y cosas así traducidos al náhuatl. Pues bueno, está a veces difícil de pronunciar, manitos. Decía, el rito es Micahuitl o Micahuilhuitontli, que era el rito para poder honrar a los muertos en cierto mes del calendario, que ahorita vamos a ver qué día era y cómo es que se movía. Y pues bueno, se asociaba al mundo del más allá, que le llamaban el Mictlán, en donde estaban algunas deidades como Mictlantecutli y Mictecacihuatl, y pues el señor y la señora de la muerte que estaban ahí, en este lugar del Mictlán. Dice Oli Palafox, guay de rito. Pues sí, exactamente, yo dije lo mismo, ¿no? Entonces no era una celebración única, pero a pesar de eso podemos hablar de que en ese mundo prehispánico había pues también una concepción acerca del ciclo de la vida y de la muerte, del más allá, de recordar a los ancestros, de cómo había un vínculo entre las personas vivas y muertas, y que de alguna manera las personas que habían trascendido pues estaban todavía presentes dentro de la comunidad. Por lo tanto había como cierto respeto, honra a los espíritus que había dentro de ese lugar, se honraban sus huesos, se les rendía honor. Y por ejemplo, pues para las culturas prehispánicas, pues la muerte no era un asunto solo de lamento, sino que era parte natural del ciclo de la vida y de la muerte, por lo que los muertos todavía se consideraban como miembros de la comunidad, y solo eran por eso guardados en la memoria comunitaria de las sociedades, ¿no? Y pues bueno, regresaban temporalmente al mundo de los vivos en esta época. Dice por ahí, el Día de Muertos es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Exactamente, hoy como lo concebimos, ¿no? Pero bueno, en este mundo prehispánico, pues se celebraba de diferentes maneras, ¿no? Se hacían cierto tipo de ofrendas que no es el mismo tipo de ofrendas que hoy pues pone la gente en su casa con su mesita, con sus distintos niveles, y que le ponen su pulque y que le ponen su mole con su pieza ahí de pollo, ¿verdad? Para que el muerto regrese a poder comerlo, ¿no? Sino que más bien eran ofrendas que tenían que ver con el mundo de lo agrícola, que estaban relacionadas con el campo, con la fertilidad, con la transición en donde pues bueno, la tierra dejaba de producir y pasaba a un momento de poder estar en calma. Y pues bueno, esas transiciones en donde la tierra aparentemente moría, pues bueno, daban inicio después, posteriormente, a otro ciclo de la vida. Estos ciclos naturales que podemos observar en el mundo de la agricultura, ¿no? Y pues bueno, hay debate en el mundo académico acerca de precisamente esto. ¿Qué tanto de lo que observamos el día de hoy realmente tiene sus raíces pues en el mundo prehispánico? Porque pues lo que hoy día los académicos y académicas dicen pues es más bien que todas estas cuestiones son una reinterpretación, una reconstrucción y varios agregados a lo que se tenía antes del mundo hispánico, y que no son propiamente rituales indígenas conservados con, pues, no sé, pues con pureza, ¿no? Entonces sí había rituales, pero pues era de otra naturaleza la que se celebraba, ¿no? Entonces lo que sí podemos decir es que estaba esta idea presente de que la vida y los antepasados seguían presentes en la memoria colectiva de las comunidades. Cuando viene ya esta cuestión del mundo colonial, cuando viene la colonia española enfrenta de varias maneras todas estas celebraciones que ya hay en el mundo prehispánico, y por ejemplo toman esto que decíamos del calendario mexica, en el cual había 2 eventos que ocurrían en el 9º y 10º mes del año solar del calendario mexica o azteca. Y estas 2 fiestas eran el Micahuilhuitontli, que era la fiesta, finalmente se transformó en la fiesta de los muertos pequeños, y el Micahuilhuit,
Micahuilhuitl, que era la fiesta que finalmente se transformó en la fiesta de los muertos adultos. Estas fiestas se celebraban, digamos, ya haciendo como las cuestiones de los cálculos, en lo que correspondería a finales del mes de julio y principios del mes de agosto, y agosto y septiembre, digamos, era de julio a septiembre, eran estos meses dedicados para poder recordar a los muertos. Era este ciclo agrícola del maíz, en el que se daba la cosecha y la renovación de estos cultivos, en donde se ofrecían alimentos, se ofrecían flores y objetos al señor del inframundo, que es Mictlantecutli, y a la señora de los muertos, que es Mictecacihuatl, ¿no? Entonces, pues era una cuestión de ritos de renacimiento y de continuidad. Y cuando llegan los españoles, toman estas celebraciones que, digamos, corresponden como de entre julio, agosto y septiembre, y lo acomodan hacia noviembre, los primeros 2 días de noviembre. ¿Por qué? Porque dentro del calendario cristiano, esto es la expresión católica del cristianismo, porque pues sí, manitos, los católicos son cristianos, nos guste o no, a muchos, porque ¿cómo no? Ellos son católicos. Ya ven que ahora existe esa cosa, ¿no? Como de que los católicos pues no son cristianos. Bueno, había 2 fechas que tenían los católicos. El 1 de noviembre, cancelo toda entidad maligna que hayas invocado con ese náhuatl. Pues no, ahorita lo decimos otra vez para volverlo a activar, porque es poderoso el náhuatl, ¿no? Bueno, el 1 de noviembre, el Papa Gregorio III en el siglo VIII y el Papa Gregorio IV en el siglo IX, empezaron a celebrar una fiesta para recordar a todos los mártires, a todos los santos, es decir, a todos los que creían en el Señor Jesucristo y que dieron su vida por la fe, que no tuvieran pues un día propio en el calendario. Ya ves que cada día del calendario tiene que San Fulanito, San Perenganito, etcétera, ¿no? Por ejemplo, San Mario es el 19 de enero, ¿no? Y así, cada parte del calendario, cada día del calendario tiene un santo. Por eso algunos les ponen el nombre del santo el día que nacieron, ¿no? Lamentablemente a algunos les tocó llamarse Anib de la Rev, ¿no? Porque nacieron el 20 de noviembre, ¿no? Aniversario de la revolución, y así decía el calendario. Bueno, esa era la costumbre antes. Cada santo tiene un día, pero para los nombres de las personas que no tuvieran un día propio, se celebraba ese 1 de noviembre, y estos papas, Gregorio III y Gregorio IV, establecieron ese día para honrar la victoria de estas personas, de la victoria, es decir, el que llegaron con nuestro Señor Jesucristo por ser justos delante de su presencia. Y esta fiesta del 1 de noviembre digamos que hicieron el mes que era de julio a agosto, que era para recordar a los muertos chiquitos, lo juntaron con esto, y se quedó el 1 de noviembre para celebrar a los muertos chiquitos. Y el 2 de noviembre, que fue una fiesta instituida en el siglo X por San Odilon, era para orar por las almas que estuvieran todavía en el purgatorio, que todavía tuvieran que pasar por un proceso de purificación para poder llegar delante de la presencia de Dios. Recuerden que los hermanos católicos romanos tienen esta creencia acerca del purgatorio, en la cual pues después de la muerte hay algunos que todavía podemos orar por ellos para que vayan a la presencia de Dios. Y pues bueno, esto se juntó con el otro mes que se celebraba de agosto a septiembre, y se juntaron las fechas para recordar a los adultos muertos, ¿no? Entonces el 1 de noviembre terminó siendo de los niños, o de las almas puras, de los angelitos delante de Dios, y todas las personas que nacieron el 1 de noviembre verdaderamente así son. Y el 2 de noviembre para los muertos grandes. Entonces con estas fechas se relacionaron del calendario náhuatl, ¿no? El Micahuilhuitontli y el Wey Micahuilhuitl. Y pues bueno, de esa manera lo primero que hicieron los conquistadores, ¿verdad? Los españoles, fue poder acomodar primero las fechas a su propio
calendario. Y después, pues tomaron diferentes como actitudes de cómo poder enfrentar esta situación de el sincretismo, ¿no? Porque lo que buscaba el español, la colonia española, era evangelizar, dominar y transformar por medio de sus creencias las cosmovisiones de las personas que estaban en esos lugares, ¿no? Entonces había como los rituales indígenas de la muerte eran vistos como paganos, y entonces la misión de los religiosos que llegaban a ese lugar era pues transformar esos rituales en otra cosa. Y en algunas ocasiones los frailes que llegaron a evangelizar pues buscaban eliminar las prácticas que tenían los originarios del lugar y pues sustituirlos por ritos católicos. Y esto no fue del todo fácil, y hubo que buscar las estrategias para que no se diera de esa resistencia de manera tan abrupta o brusca, ¿no? Dice por aquí, yo ya compré mi indulgencia para pasar rápido. Muy bien, solo porque su cumpleaños es doblemente santo. Amén, aleluya, gloria a Dios, así es. Pues, el Mario Medina es cumpleaños el 1 de noviembre, por eso lo dije, ¿no? Y pues bueno, entonces esta situación de sustituirlo por algunos cultos católicos fue como empezó a darse pues esta mezcolanza entre este sincretismo entre los ritos católicos y los ritos que ya existían. Y empezó a formularse un nuevo ritual que tenía pues los elementos indígenas que ya hemos mencionado, como las flores, los huesos, las calaveras, también elementos católicos que pues incluyeron ahora. Los católicos empezaron a meterle como esta onda de orar por los difuntos, que ellos ya lo tenían dentro de sus ritos, visitar cementerios, hacer misas, rogar por las almas, y también un poco de la cultura europea, como las cuestiones del pan, del papel picado, o sea, aquí lamento decirlo, el papel picado que hoy pensamos que es tan tradicional mexicano, pues más bien viene de la cultura pues europea, ¿no? Para poder hacer nuevos tipos de altares, y aquí es donde se va formando el altar que hoy día vamos conociendo, ¿no? Que no pertenecía a las culturas prehispánicas, sino que fue producto de la mezcla entre la cultura europea, católica, y los ritos indígenas. Entonces la misión de los coloniadores, todas estas personas de la colonia, fue poder canalizar esas costumbres que la gente tenía para pues poder englobarlos dentro del cristianismo, para que no se creara una cuestión de rebelión. Fíjense qué importante es esto, que no hubiera una cuestión de rebelión, para poder mantener de alguna manera como los ritos que las personas hacían, pero que no estuvieran fuera de control, que no fueran ritos paganos fuera de control, sino que pudieran ellos de alguna manera tener el control de lo que la gente estaba haciendo. Esto es una situación bien importante en la manera en la que entendían no solo la labor evangelística, sino cómo debían ellos inculturar esas situaciones y cómo debían de poder promover su religión dentro de la teología y cosmovisión que ya tenían los pueblos indígenas, ¿no? Entonces también hubo una reinterpretación en la cuestión del concepto cristiano de la muerte. La muerte ahora entendida como un tránsito, y los muertos, los difuntos, entendidos ahora desde la esperanza cristiana, ¿no? Decíamos que era más como la cuestión de que los muertos siguen aquí formando parte de la comunidad, y que temporalmente se aparecen, y ahora es, bueno, pensamos en los difuntos desde la óptica de la esperanza cristiana. Algún día hemos de resucitar, algún día hemos de ver a Cristo. Empieza a mezclarse estos dos tipos de visión acerca de los difuntos, de los fallecidos, y esta cuestión de la muerte más como una cuestión de tránsito, de ciclo de la vida y de la muerte, como un tránsito hacia otro lugar, donde estar en la presencia de Dios. En vez de que se entendiera como este círculo de la vida, ahora es como un puente de paso hacia estar con Dios, ¿no? Hasta que finalmente, pues esta mezcla se convierte en un rito, pues ya que se convierte en una costumbre pues nacional, ¿no? Que hoy en día pues llega hasta los ámbitos turísticos y comerciales, pues hasta películas hay, ¿no? Y Disney ya se lo ha apropiado también a través de la película de Coco y todo esto, pero como podemos ver, pues un poquito como que la perspectiva evangelística fue la inculturación a través de la mezcla de los elementos, pero desde luego pues no fue como de, ay sí manito, vamos a platicar
platicar tus creencias y las mías, sino fue una estrategia también de control, ¿no? Fue una estrategia de control. Cuando vamos hacia la parte de lo que los protestantes o evangélicos entendieron de qué debían de hacer al respecto de estas tradiciones que ya existían, porque el protestantismo llega a este país en el siglo XIX, pues bueno, a finales del siglo XIX, pues bueno, la mayoría de los protestantes, cuando se encuentran con estas celebraciones y con este tipo de cultura, toman una actitud de distancia, sobre todo porque para los protestantes la teología acerca de la muerte tiene mucho que ver con lo que dice la carta de Santiago, el capítulo 2, el versículo 26, que dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Y entonces se toma una actitud crítica en la cual se dice, bueno, este tipo de situaciones no están entendiendo, no lo toman desde la perspectiva de entender la vida, el paso, la muerte, los ciclos agrícolas, la cohesión de la comunidad, sino como celebrar a la muerte. Y para la teología cristiana que estos protestantes traen, pues bueno, la muerte ha sido vencida por Cristo en la cruz. E incluso, pues bueno, se toman algunos versículos, ¿verdad? Que ahorita vamos a comentar, pero pues bueno, también se cree que es como una cuestión de comunicación o de invocación con los muertos, con el mundo del más allá, que parece contraria a las enseñanzas que desde la perspectiva evangélica y protestante no se encuentra dentro de la Biblia. Entonces, cuando los protestantes llegan a este país, chocan con este tipo de celebraciones porque hay una tensión social al respecto de dos teologías totalmente diferentes. Mientras que el catolicismo encontró la manera de incorporarlo hacia los ritos de petición por las almas de los difuntos y para que puedan transitar hacia la presencia del Señor, el protestantismo evangélico toma esa tensión porque lo ven totalmente desde una perspectiva de choque, ¿no? Sin embargo, esta realidad no se puede aplicar siempre, ¿verdad? Porque en algunas comunidades, sobre todo en comunidades rurales, pues hubo esta situación de que quien no participara en este tipo de rituales pues era visto como un apestado de la sociedad, ¿no? Vete para allá, no puedes participar del resto de la sociedad porque no estás participando en estos ritos que generan comunidad, ¿no? Entonces esta actitud de abstención de las iglesias provocó también como la relegación de algunos de los miembros de la sociedad, sobre todo en sectores en los cuales estas fiestas tienen muchísima fuerza y forman parte nuclear de la identidad de las personas. Ahora bien, hoy en día podemos decir que las iglesias, que hay un montón de diversidad, que ya no nada más podemos hablar de protestantes, de evangélicos, sino hay gente que dice yo no soy de ninguna denominación, o somos de iglesias pentecostales, neopentecostales, relevantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, tienen distintas posturas al respecto de qué hacer con este tipo de celebraciones, ¿no? Hay quienes dicen vamos a evitarlo totalmente, hay quienes lo utilizan como una parte para poder evangelizar, algunos adaptan la cuestión cultural pero le cambian el enfoque, y algunos pastores pues dicen no, nuestra única participación en esos días va a ser de testimonio, de oración y de evangelización, porque no solamente se ha visto como de que en estos días la gente intenta contactar el mundo de los muertos, sino que se le ha agregado también este elemento de que la gente está intentando contactar con los demonios, y aquí Satanás y sus huestes espirituales y los demonios se están moviendo por todos lados, y por lo tanto no debemos de participar en esos días, y lo único que tenemos que hacer es orar para reprender a las entidades satánicas y demoníacas, o en dado caso salir a evangelizar a las personas. Y también en cuanto a qué le dicen las iglesias evangélicas a sus creyentes que deben hacer, pues dicen algunos les permiten como ir a poder visitar a sus difuntos, limpiar la tumba esos días, poder acercarse a algunos de estos rituales, a los altares familiares, y otros dicen no. Esto compromete totalmente tu fe, tú no te debes de acercar para nada, y pues incluso los desalientan, ¿no? Para que no participen de esto que no solamente es supersticioso, sino que se entiende como una especie de ocultismo, brujería, satanismo, etcétera, ¿no? Entonces, algo que empezó como una expresión popular de la cultura,
y de una reflexión sobre la muerte y el tránsito de un estadio hacia el otro, termina siendo satanizado por estas iglesias. Y pues bueno, en el mejor de los casos, algunas de estas iglesias utilizan las fechas para reflexionar sobre la muerte de Cristo. Entonces, como podemos ver, no hay como un consenso tampoco de lo que las iglesias piensen de que se debe de hacer. Aunque en el mainstream, en las redes digan, no, pues tú sabes que yo soy cristiano, yo no participo de eso. La realidad es que esto es solamente como un sector muy específico, sobre todo de iglesias nuevas, que podremos citarlas de los 80s para acá, que tienen como ya más definido como de ser cristiano implica, ser cristiano evangélico, protestante o no católico implica no celebrar absolutamente nada de esto, cuando en realidad, como este paso, a pesar de que se tuvo una mirada crítica desde el principio, no estuvo como totalmente definido qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer dentro de esos días, porque no es algo pues como que esté ordenado en la Biblia de no participarás del Día de los Muertos, ¿no? Es porque proviene de otra cultura, y al momento de poder encontrar qué hacemos desde nuestra creencia, ahí es donde este choque cultural se dio. No sé, en lo que tomo agüita, díganme por favor, ¿qué les dicen a ustedes en su iglesia o qué piensan ustedes? ¿Hay que celebrarlo o no hay que celebrarlo? ¿Qué hay que hacer esos días? Denme un segundito para tomar agua. Muy bien. Y pues bueno, entonces podemos entender que todo esto depende mucho del contexto cultural en donde tú estés para saber de qué manera participas o no participas dentro de estas celebraciones. Dice por aquí Magali, el Día de Muertos es el cumpleaños del diablo. Que es mi cumpleaños, ¿no? Bueno. Además, hay que sumarle a esto que en la actualidad, pues también hay otras expresiones populares que convergen con el Día de Muertos. Hoy solo voy a hablar acerca del Día de Muertos, la próxima semana vamos a hablar acerca del Halloween, pero en el Día de Muertos pues converge un día antes, el 31 de octubre, con el Halloween, ¿no? Una vez un hermano me dijo que él iba al panteón para recordar que tuvo un padre terrenal. Justo, qué bueno que comentó esto Luz, porque exactamente algunas iglesias y algunas personas, no respaldados a lo mejor por la visión de su iglesia, porque muchas personas no lo hablan a nivel de congregación, pues toman su propia decisión, ¿no? Que finalmente pues todos tenemos derecho a poder tomar nuestra propia decisión, y exactamente hay personas que dicen yo lo hago por traer a la memoria, por recordar a las personas que son importantes para mí, ¿no? Que tuve un papá, tuve una mamá, un tío, una tía, etcétera. Alguien que haya sido trascendental para mi vida, ¿no? Que no tiene nada que ver con entidades demoníacas, etcétera. Y hay en algunas iglesias a este hermano le dirán, sí, hermano, está bien que usted pueda recordar a su papá, y habrá otros pastores que le digan, no, pero ¿cómo va a estar usted recordándolo si su padre, si creyó en el Señor Jesucristo, ya está en la presencia del Señor? Y algunos otros le dirían como, no, qué falta de fe es eso. O le dirían aún más cruel, su papá ni cristiano era y ahorita está en el infierno y no sé qué, ¿no? Serían crueles con él. O le dirían, ¿usted por qué está yendo al panteón? Eso es pecado, hermano, es participar de los demonios. La cultura lo está seduciendo a usted para que participe con Satanás. Dice aquí Holly Palafox, ¿por qué algunos cristianos solicitan novenarios para sus parientes muertos? Bueno, no he escuchado que novenarios, pero sí como me tocó a mí el poder hacer como cultos, varios cultos, precisamente como en esta situación. Ahorita voy hacia allá, pero en esta situación de acompañamiento del duelo de las personas, ¿no? Y precisamente en alguna comunidad que no voy a decir cuál es, pero empieza con N y termina con Extlalpan, en la que yo fui pastor, pues se tiene esta costumbre que vamos a hacer varios cultos para poder tener esa sanidad del duelo, ¿no? Y que no es otra cosa más que una traspolación de lo que es el rito, católico hacia un rito metodista, ¿no? Que no es como en el sentido del rito católico de pedir para que su alma salga del purgatorio, sino para acompañar a la familia en medio del proceso de duelo. Y diferentes expresiones acerca de cómo se realizan estos procesos y acompañamientos mortuorios se pueden dar. Aquí cuando lo conocí, me lo pidieron como pastor, para mí fue muy extraño, porque la comunidad de la que yo vengo nunca era más que pues ya el día que se murió se petateó, manito, ya lo enterramos, ora pro nobis y san se acabó, ¿no?
O sea, no hubo más. Pero en ese lugar, pues sí es como hay que hacer varios cultos, 3 y hasta 7 en algunas veces, ¿no? Que alguna vez me dijeron que hubo un pastor que dio como el significado 3, van a ser 3 cultos porque 3 días estuvo el Señor Jesucristo antes de resucitar. Ah, bueno, pues ahí se inventó así, se sacó la referencia de la manga. Y pues a todo mundo lo convenció y pues así es. Pero no es que bíblicamente así se ordene, ¿no? Mi hermana mayor va al panteón para checar las tumbas, ya que hasta en ese lugar hay robos de tumbas y hasta de cuerpos. Exactamente, sí. O sea, pero lo que decía, no hay como un consenso de que te digan si eso sí está permitido, eso no está permitido, ¿no? Sino que ocurre de diferentes maneras. Y bueno, seguimos hacia adelante. Gracias, sigan comentando, por favor. Para mí por eso se llama el chat, porque aquí estamos platicando, ¿no? Y pues bueno, les decía, este Día de Muertos está en conjunto con el Halloween y con el culto a la Santa Muerte. Y pues bueno, mientras que Halloween, que ya lo hablaremos un poquito más la próxima semana, pues hoy en día en la expresión popular comercial, ojo con lo que estoy diciendo, en la expresión popular comercial del Halloween, pues tiene que ver con fantasmas, con monstruos, con hombres lobo, con vampiros, con brujas, brujos, buenos, malos, con películas de Hollywood y todo esto, ¿no? Con salir a pedir dulces y decir truco o trato, trick or treat, ¿no? Disfrazarse y pues bueno, es una cuestión mucho más comercial de una fiesta de esta naturaleza, ¿no? Mientras que el Día de Muertos, en esencia, si lo vemos de la manera tradicional y como lo hemos estado planteando desde esta perspectiva comunitaria, sociológica, antropológica, pues el énfasis del Día de Muertos es pues la memoria y la honra de las personas que ya no están, pero que han contribuido a nuestra comunidad y a nuestra sociedad, ¿no? Y por eso se le da una ofrenda, se visita el cementerio, se le pone comida, se le pone flores, etcétera. Una cosa es como una cuestión más de comunitaria de la trascendencia, de la cohesión, de la unidad de una sociedad, y la otra es una parte más como celebrativa, ¿no? Para hacer comida, disfraces, etcétera, ¿no? Aunque en algunas ocasiones, pues bueno, estas también empiezan como a mezclarse, ¿no? Y algunas personas, pues inmediatamente hacen la relación, la equivalencia, que no se debería hacer así nada más porque sí. Ah, pues Halloween es de monstruos y del diablo, entonces Día de Muertos también, y los empalman de una manera irresponsable sin comprender los diferentes orígenes de cada una de las fiestas, ¿no? Dice Luz, recién me convertí, yo ya no quería ir al panteón y me obligaba a mi papá, le platicé a mi pastora y me dijo que lo hiciera por amor a mi papá, no a los que estaban enterrados. Y esta es una situación, o sea, también esta parte es bien importante, ¿no? Si no participas, como decíamos, a veces pues no formas parte de la comunidad o de tu misma familia, ¿no? Y es importante tener como esta sensibilidad de que diferentes realidades existen. Y de nuevo, a alguien que sea muy pastoral, muy amoroso, podría decir sí, participe para poder estar junto con las personas que están vivas y poder tener unidad con su familia. Y otros dirían, no, tú ponte duro y macizo y diles que no, que tú eres cristiano y que ellos se van a ir al infierno y no participes de esas cosas, ¿no? Y además, bueno, ya regresando a lo que estábamos diciendo, además de Halloween, existe en nuestro país pues el culto a la Santa Muerte, que es un culto relativamente, es una religión relativamente nueva, en donde pues se ve como figura devocional a la muerte, a la que se le conoce como Nuestra Señora de la Santa Muerte, ¿no? Así se le dice, ¿no? Que es una figura de protección y de justicia que regularmente y a veces de forma injusta se le relaciona con el ámbito de lo marginal o de lo criminal, ¿no? Se dice, pues bueno, los que creen en la Santa Muerte es porque andan en negocios chuecos, andan en negocios así. En algún momento, yo no sé si siga disponible dentro de Netflix, pero si búsquenle a ver si sigue todavía, que se llama Dark Tourism, el turismo oscuro, que es una serie documental cuyo primer capítulo habla acerca de qué es pues la religión de la Santa Muerte, ¿no? Y ahí algunas personas expresan y dicen y explican, y siempre es importante poder entender las religiones a partir de quienes la profesan, qué es lo que nos dicen acerca de su propia religión, porque pues a ver, yo te puedo decir, no, pues todo lo que tú haces es satanismo, pero mejor hay que escuchar, dime qué es lo que crees tú, ¿no? Ese es como paso número 1, ¿no?
Entonces, ellos lo que dicen es, pues bueno, en un mundo en el que el gobierno nos ha abandonado, en un mundo en el que la economía nos ha abandonado, en el que las grandes instituciones, la policía, la familia, parece lotería, ¿no? La iglesia y Dios mismo nos ha abandonado porque nosotros vivimos de esta manera, hacemos comunidad rindiéndole culto a la única entidad que no nos ha abandonado, la muerte. Porque la muerte, ya personificándola, es la única que es pareja para con todos. Le llega al pobre, le llega al rico, le llega al funcionario corrupto, millonario, lo mismo que a la persona que está en la calle, al justo y al pecador, no importa, ella jala parejo. Es la única madre que nos abraza a todos de una manera, con una cobija justa y que nos reconoce a todos de esa manera. Entonces, en donde se le rinde culto a la muerte, pues bueno, esta entidad que ellos dicen pues es la única que tiene misericordia de nosotros y que nos ve de forma pareja, que no pone reglas, así que si eres, no que Dios lo haga, pero a veces las iglesias decimos, si eres este nivel de santidad, pues puedes acceder a Dios, ¿no? A veces lo hacemos así dentro de las congregaciones, iglesias de cualquier naturaleza, y pues bueno, ellos dicen, pues la muerte no es así, no nos pide requisitos, nos va a abrazar a todos de la misma manera, y por eso es que le pedimos que nos proteja. Algunos otros dicen así como, bueno, pues a la muerte yo le puedo pedir cosas que a lo mejor a los santos, a Jesucristo, a la Virgen, a Dios no le puedo pedir, pues porque la verdad voy a ir a, soy la maña, ¿no? Soy la rata, voy a ir a hacer esto y quiero la bendición, la protección de la única que es pareja para con todos y no me juzga por la actividad que yo esté realizando, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene la lógica para ellos dentro del mundo que ellos viven y expresan y tienen, pues de poder funcionar de esta manera, y así lo explican, ¿no? Entonces, dentro de nuestro país se ha extendido ampliamente esta religión, esta veneración a la llamada Santa Muerte, y entonces, pues, muchas de las ocasiones también los cristianos evangélicos protestantes ven y dicen Día de los Muertos, Santa Muerte, los dos hablan de la muerte, pum, automáticamente son lo mismo. De la misma manera hacen la equivalencia, que no es exactamente pues lo más justo que hacer, porque son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Provienen y tienen de lugares distintos, tienen historias distintas, pero bueno, a veces se suelen encapsular. Es importante poder analizar cada cosa para poder ver de dónde provienen y si realmente pues son lo mismo, ¿no? Porque aunque yo me apellide Medina y haya otro Medina, de otra familia Medina, no por el hecho de apellidarnos Medina, significa que somos de la misma familia, ¿verdad? No, hay que discernir, hay que poder diseccionar y poder entender de dónde proviene cada una de las cosas. Entonces, abiertamente la Iglesia Católica ha hecho declaraciones porque muchas de las personas no tienen como ninguna dificultad de poder decir, soy católico y también venero a la muerte, y no encuentran un choque en eso dentro de sus creencias, pero la Iglesia Católica pues ha puesto, incluso cuando tú puedes llegar a algunas parroquias, ves que hay algunos papeles pegados ahí que dice, ojo, la Iglesia Católica, un buen católico no celebra el culto a la muerte por esto y esto, ¿no? Porque se ve a partir como de que es un culto de transacción, yo le doy esta ofrenda para que me dé beneficios económicos o lo que sea. Y la fe cristiana no es exactamente así, aunque los apóstoles de la prosperidad insistan en que sí, ¿no? Funcionan, fíjense, los apóstoles de la prosperidad funcionan como en el mismo rubro de la dinámica del culto a la Santa Muerte. Pero bueno, también muchas comunidades evangélicas y protestantes, aunque no pongan los papelitos en su iglesia de que aquí está prohibido irle a la muerte, pues sí dicen, pues es una forma de ocultismo, de satanismo, es una manera de practicar cultos ocultos que no le agradan a Dios, ¿no? Entonces el cristiano, pues bueno, en esta naturaleza de esta actualidad, pues tiene que ver de qué manera discierne estas situaciones, ¿no? Entonces esta celebración del Día de los Muertos, que ya la hemos visto desde algunos aspectos, pues también converge en fechas, está en las mismas fechas que estas otras cosas. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre la muerte? Y aquí es donde la puerca torció el rabo, manitos, porque podemos decir como que la Biblia es muy clara al respecto de la muerte, porque así siempre decimos los pastores, ¿no? La Biblia es muy clara.
Y por ejemplo, en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Dando a entender que Cristo ha vencido la muerte. Y le dice: ¿dónde quedó tu victoria, muerte? ¿No? Y podremos decir, pues sí, bueno, la Biblia es muy clara al respecto de que Cristo ha triunfado por encima de la muerte y que algún día todos nosotros hemos de resucitar. Si creemos en el Señor Jesucristo, podremos resucitar. Pero también hay otros versículos, como por ejemplo en el profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, que dice: el alma que pecare, esa morirá. Y algunos otros protestantes, sobre todo del área, el ala reformada, dicen como, pues sí, o sea, si pecas, mueres. La paga del pecado es la muerte, también lo dice Romanos, y por lo tanto, pues bueno, quien peque va a morir, y por eso tienes que creer en el Señor Jesucristo para que no mueras, ¿no? Para que no te quedes en esa cuestión de la muerte, ¿no? Y pues bueno, en términos generales, como decía hace rato en Santiago 2:26, se dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Por lo tanto, desde el concepto o de la teología cristiana, la muerte es la separación del espíritu y del cuerpo, ¿no? El cuerpo va a la tierra y el espíritu va con Dios. Y podemos decir, pues ya no regresa de ahí. Pues ¿qué creen, manitos? Tenemos algunos versículos que nos dificultan esa comprensión. Por ejemplo, en 1 Samuel, capítulo 28. Ahí es un pasaje en el cual el rey Saúl, que era atormentado ahí por un espíritu, está muy confundido sobre lo que tiene que hacer, y va a visitar a una medium, a una adivina, en la zona de Endor. Y le pide a esta adivina que haga salir a Samuel de los muertos para que le diga qué hacer. Y entonces Samuel se aparece y le dice ahí algunas cosas, ¿no? ¿Para qué me molestas, mano? Y así. Ustedes lo pueden ver ahí en 1 Samuel 28. Y algunos cristianos o pastores o intérpretes dicen así como de, bueno, pero es que no era Samuel, era un espíritu engañador. Sí, era Satanás. Lo cierto es que en ese entonces, pues los judíos ni siquiera creían en Satanás como el ente que el día de hoy podemos entender, ¿no? Entonces la teología dentro de la Biblia ha ido también evolucionando. Otros dicen, sí era Samuel, y otros dicen, pero si era Samuel, entonces ¿qué pasó? ¿No? Que los muertos ya no regresan, ya están con Dios. ¿Cómo puede ser este tipo de cosas, no? Y pues bueno, algunos cristianos dicen, no, pues que la Biblia dice, está escrito para los hombres que mueran y después de eso el juicio. Entonces cuando alguien muere, duerme. Como dice el apóstol Pablo en algún momento, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, que se está refiriendo a los que mueren. Entonces no, los muertos, esa cosa de Samuel, quién sabe qué haya pasado ahí, pero pasó. Pero lo que sabemos es que cuando alguien muere, duerme. Y entonces espera para despertar para la gloria de Dios, y si se portó mal y no recibió al Señor Jesucristo, para el juicio. Entonces el Nuevo Testamento, por ejemplo en Filipenses 1:23, habla de que tras la muerte los creyentes estarán con Cristo, pero no da detalles. Y entonces lo que hay que decir es que en el aspecto bíblico hay diferentes versículos que parecieran indicar. Este no es un estudio exhaustivo acerca de cuál es la posición de la Biblia sobre la muerte, solamente quiero decirles que hay diferentes versículos que parecieran indicar diferentes cosas al respecto de la muerte. De todas maneras, el único que ha regresado de la muerte ha sido Jesucristo, y en mi perspectiva debería bastarnos con poder tener nuestra fe en Jesucristo. Y pues desde luego de repente queremos saber cómo más, ¿no? ¿Qué pasa pues allá? Pero pues el día que alguien de ustedes, Vita Escuchas, vaya al más allá y regrese, por favor cuéntenos y déjenos su comentario, y lo invitamos para que nos diga ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasó en el más allá? Porque luego vienen unos así de que fui al más allá y vi a los Thundercats, ya no vean los Thundercats, vi a Goku, ya no vean Goku porque estaba en el infierno, vi a Selena bailando el Bidi Bidi Bam Bam, y todos los que escuchen la música de Selena se van a ir al infierno y bla bla bla, ¿no? Ese tipo de situaciones. Pero pues bueno, nadie puede asegurar realmente esta situación de qué es lo que pasa después de la muerte. Lo que sabemos es que ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, y sabemos que iremos al mejor lugar. ¿Dónde, cuándo, cómo, a qué horas abren, a qué horas, quién es el que abre las puertas allá, manitos? ¿Cómo están los turnos? Si hay descuento los viernes, eso no lo sabemos. No sabemos detalles de esa naturaleza, no se nos dan, ¿no? Dice Magali Navidad, si el vivir es Cristo y morir es ganancia, ¿por qué no celebrar la muerte? Ok.
Hacia allá vamos ahorita. Es el último punto que quiero tratar. Pero es un buen punto. No hay ninguna razón por la que un cristiano se pueda cremar. Justo, o sea, si creemos que nosotros como cristianos podemos, nuestro cuerpo será reconstruido, como dice en Tesalonicenses 5, ¿no? Nosotros que hayamos quedado seremos llevados con Dios, y también el Apocalipsis dice, el mar entregó sus muertos y la tierra entregó sus muertos y fueron todos allá con el Señor. Pues la manera en la que decidamos que nuestros cuerpos sean, pues, que terminen su existencia terrenal, sea enterrados, sea cremados o echados al mar o lo que sea. Creemos que Dios es suficientemente Dios en el nivel subatómico como para poder reconstruir los cuerpos o como para que nuestra alma pueda tener conciencia de estar con Él. Entonces, realmente algunas tradiciones se oponen, ¿no?, a la cremación porque dicen que lo correcto es pues enterrar y pueden que den algunas bases bíblicas, pero como les acabo de decir, hay diferentes versículos y no hay nada conclusivo que pueda ser suficientemente doctrinal como para decir, esta es la neta del planeta y quien no lo haga así se va a ir al infierno. Entonces realmente, como ustedes lo quieran hacer, lo que les salga más barato, lo que nazca en su corazón, lo que ustedes tengan la paz de poder hacerlo, sepan que ustedes van con Dios, sean enterrados, sean cremados o como sea, ¿no? Pero bueno, resulta que para nuestros hermanos católicos romanos hay una situación aún más compleja porque ellos dentro del canon de su Biblia, dentro de los libros que consideran inspirados, tienen los libros de los Macabeos que narran una revolución que hubo antes de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo con Antíoco Epífanes y su imperio, que se apoderaron del territorio de Israel y que profanaron el templo de Israel teniendo ahí orgías y sacrificando un cerdo que para los judíos era un animal impuro en el altar en el que se ofrecían las ofrendas a Dios, ¿no? Entonces Antíoco Epífanes era un villano que decía, pues se burlaba de la cultura judía y como los tenía esclavizados, pues bueno, los tenía de esa manera. Entonces la familia de los Macabeos, que significa martillo, pues deciden los Macabeos pues poder ir para vengar a los israelitas, ¿no? Acaban con Antíoco Epífanes y resulta que cuando logran acabar una de las batallas, Judas Macabeo, que era uno de los líderes de esta familia, ve que algunos de los soldados que murieron en batalla defendiendo a Israel llevaban en sus cuerpos amuletos de ídolos, amuletos de Jamnia, ¿no? Este era un culto pagano. Entonces, de acuerdo a Deuteronomio, pues no podían tener, eso era una abominación, como que traían ídolos de efigies, estatuillas de otros dioses, ¿no? Pero era esta situación, pero caray, o sea, traían estas efigies, traían estas estatuitas de otros dioses, pero murieron haciendo el bien por este pueblo. ¿Qué hacemos? Entonces Judas lo que decide hacer, Judas Macabeo, no el que entregó a Jesús, no se me confundan, porque luego en el meme ese de regreso en el tiempo a decirle a Jesús que Judas lo va a traicionar, y Jesús me dice, ¿cuál Judas? Y pues ya no supiste ni cuál. Bueno, este es Judas Macabeo mucho tiempo antes de Jesús. Este líder Judas Macabeo, cuando ve que sus soldados murieron defendiendo a la nación de Israel, haciendo el bien para el pueblo de Dios, pero encuentra que tuvieron esta falla, decide hacer una oración y decide hacer un sacrificio expiatorio en el templo. Es decir, ofrece una ofrenda para que Dios perdone a estas personas que traían ídolos, porque, Señor, pues ellos murieron haciendo el bien, ¿no? Y dice en 2 Macabeos 12, 44 al 46, porque si no hubiera esperado que los que habían caído habían de resucitar, habría sido superfluo y necio orar por los muertos. Por eso hizo esta expiación por los difuntos, para que fueran liberados de su pecado. Entonces ya los judíos tenían esta esperanza de la resurrección, y como esperaban que resucitaran, pues Señor, si resucitan, que no sean llevados a condenación, perdónalos, por favor, interceden por ellos, ¿no? Hay que reconocer que este libro no forma parte del canon hebreo, pero los judíos lo consideran pues parte de su historia. Es decir, los judíos dicen, este libro no es inspirado por Dios, pero narra nuestra historia. Los hermanos católicos romanos sí lo toman dentro de su Biblia, y los protestantes evangélicos algún tiempo lo tuvieron hasta principios del siglo XX. Ojo, la Biblia Reina Valera traía estos libros, pero después, a principios del siglo XX, se decidió que estos libros ya no iban a estar, ¿no? Y pues bueno,
¿Por qué Judas Macabeo decidió hacer este sacrificio? Bueno, ahorita se los cuento. Vamos a leer lo que dice Ruth Camilo. Ruth Camilo dice: lo que me queda claro es que la Biblia no menciona que los que duermen regresan a comer sus comidas favoritas que sus familias ponen en ofrendas. Sí. Sí, pero para allá vamos. Porque eso no basta para tener una postura cristiana. Hay que ir aún más allá, aún más profundo. Pero tienes toda la razón en lo que estás diciendo, Ruth. Es muy cierto lo que estás diciendo. Pero bueno, entonces, en el periodo en el que se escribió este libro de los Macabeos que les estaba contando, fue un periodo de muchas revoluciones en el mundo judío, incluyendo en el pensamiento teológico. Entonces empezaron a cambiar algunas de las concepciones que los judíos tenían en su manera de concebir a Dios, la misericordia, el más allá, la muerte misma. Empezaron a ser influenciados por las culturas persas, la cultura griega, y empezaron a tener algunas de estas creencias que tenían los persas. Por ejemplo, los persas creían que más allá de la muerte había como se separaba entre los que habían hecho el bien y los que habían hecho el mal. Fue una influencia que los judíos se alimentaron de eso, y los griegos creían en la inmortalidad del alma. Fue algo también de lo cual las tradiciones hebreas se nutrieron, ¿no? Entonces ahí empezó a creerse también en la resurrección de los muertos, que más adelante, en la época de Jesús, vamos a encontrar dos grupos: los fariseos y los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos, que así incluso dicen algunos evangelios, y los saduceos no creían que hubiera resurrección de los muertos. Por eso en algún momento vienen con Jesús y le plantean los saduceos que no creían en la resurrección. Hubo una mujer que su marido murió, y luego se casó con el hermano, y luego con el hermano, y luego porque también murió. Y en la resurrección, a ver, ¿tú qué dices que crees en la resurrección? ¿De quién va a ser esposa? Jajaja. Y creyeron que le habían ganado a Jesucristo, y Jesucristo le dice: pues en la resurrección ni se van a casar. Y tómala que les gana, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo sí creía pues en la resurrección, ¿no? Él es la resurrección y la vida, ¿no? Era de la postura de los fariseos. Pero bueno, esta creencia empezó a forjarse en esta época. Entonces, lo que podemos entender que pasa en este libro de los Macabeos, lo entendemos de varias formas, ¿no? Los teólogos católicos dicen: pues bueno, aquí podemos ver que está fundamentada la práctica del purgatorio y de orar por los muertos para que salgan del purgatorio. Ahorita no me voy a meter en ese tema, pero los protestantes, en cambio, dicen: no, solamente Judas Macabeo lo que hizo fue una expresión de solidaridad comunitaria, porque esta acción no se nos manda a hacerla. No, la Biblia no está prescribiendo en esos libros que tú debes orar por los muertos. Solamente está describiendo que Judas lo hizo para poder hermanarse con la gente y con este sentimiento de nacionalismo que en ese momento se necesitaba, ¿no? Y también algunos historiadores judíos lo ven de esa manera. Algunos historiadores judíos dicen: pues bueno, fue una manifestación de piedad nacionalista y colectiva, ¿no? Porque incluso los judíos posteriores a Judas Macabeo no incorporaron este tipo de oraciones por los muertos dentro de sus liturgias o de sus tradiciones. Entonces, para la época de Jesús no se oraba por los muertos. Hay una oración que se llama el Kadish, y esta oración se hace cada vez que una persona muere, pero no es que se pida por los muertos, sino que cuando una persona muere, o cuando viene una desgracia muy fuerte, como un terremoto, un huracán, una situación de muerte a tu familia, se hace esta oración. Y la oración del Kadish dice lo siguiente: magnificado y santificado sea su gran nombre. La congregación dice amén. En este mundo que Él ha creado en conformidad con su voluntad, que Él establezca su reinado durante tu vida y durante la vida de toda la casa de Israel. En breve, y digamos amén. Que su gran nombre sea bendecido por siempre y por toda la eternidad. Bendecido, alabado, glorificado y exaltado, encomiado, honrado, magnificado y loado, que el nombre del santo bendito sea, bendito sea. Él es más grande que todas las bendiciones, los himnos, las alabanzas y las consolaciones que pueden pronunciarse en este mundo, y digamos amén. Que abundante paz del cielo descienda sobre nosotros, y que la vida sea renovada para nosotros y para todo Israel, y digamos amén. El que hace la paz en los cielos, que haga la paz para nosotros y para todo Israel, y digamos amén, amén. Esa es la oración del Kadish. Cada que alguien muere, se hace esta oración para exaltar a Dios, reconociendo que Él es el dueño
el dueño de la vida. Entonces los judíos no hacen sacrificios u oraciones por los muertos, sino que hacen estas expresiones de duelo que sí provienen un poquito como de esta conciencia que ahora debemos tener, como cuando alguien fallece, ¿qué hacemos, no? Es una oración que tiene esta naturaleza, pero es para alabar a Dios, ¿no? Dice aquí Ingrid, wow. Y sí, yo no conocía la oración del Kadish, es una oración muy bonita. De hecho, es muy hermosa porque se dice a coros, a voces. Un director habla, la congregación responde, algunas frases se dicen en conjunto, y es una oración que originalmente está escrita en arameo, ¿no? Y pues bueno, lo que decía, ¿no? Judas pues finalmente ora por los caídos porque creía que Dios tiene poder sobre la muerte y pues honraba la memoria de los que habían caído dando su vida por el pueblo de Israel, y por lo tanto el Dios que vence la muerte tiene en sus manos la vida y la muerte de estas personas que han entregado pues bueno su vida por la nación, ¿no? Entonces podemos encontrar aquí como cristianos lo que vemos en la Biblia, la esperanza de la resurrección, la certeza de que estamos en las manos de Dios y de que también en Dios, a pesar de que no estrictamente tengamos un rito como para contactar con los muertos, como en la tradición del Día de Muertos, sí podemos hacer oraciones para buscar a Dios en medio de nuestra necesidad, y esto es algo que está de acuerdo con los salmos, ¿no? Que Dios está cercano a los quebrantados de corazón, y la oración del Kadish, por ejemplo, tiene ese propósito, ¿no? Finalmente, ya después de que hicimos todo este recorrido, el origen prehispánico del Día de Muertos, cómo se llevó en la época colonial, qué hicieron los protestantes, cómo se relaciona con el Halloween o el culto a la Santa Muerte, cómo se ve en los textos bíblicos, que ya vimos que hay una amplia situación, que aquí muy bien Ruth Camilo ya nos decía, bueno, en la Biblia no dice esto, ¿no? Pero finalmente la pregunta queda en el aire, porque si nos quedamos en el literalismo bíblico de lo que dice o no dice la Biblia, y ojo aquí, no estoy diciendo que no partamos de la Biblia, es nuestra base como cristianos, pero también, en particular, en mi tradición como cristiano metodista, tomamos en cuenta la Biblia y además la razón, la tradición, la experiencia, que les llamamos fuentes teológicas, fuentes a través de las cuales Dios nos habla para poder vivir nuestra vida como cristianos, ¿no? No estoy diciendo que estén como por encima de la Biblia, sino que también Dios nos habla en nuestra razón, en la experiencia y en la tradición, que es lo que los cristianos han creído. O sea, no es la tradición de que, ay, en mi familia tenemos la tradición de que no. Es lo que los cristianos han creído a lo largo de 2000 años como la doctrina correcta del cristianismo, ¿no? ¿Qué podemos entender? ¿Qué cosas podemos retomar de la cultura? ¿Cómo dialogamos? ¿Chocamos con ella? ¿La rechazamos totalmente? ¿Dialogamos con esta tradición como algunos cristianos en el pasado lo hicieron? ¿Tomamos solo la actitud de alejarnos? ¿Las prohibimos? ¿Cómo interactuamos? Porque finalmente las tenemos delante de nosotros, ¿no? Y quizá lo primero que habría que ver es reconocer que al conocer la tradición de Día de Muertos, podemos pensar en qué cosas pueden ser positivas que se fomentan a través de esta tradición. Todo puede tener un lado oscuro y un lado luminoso si aprendemos a mirar dentro de ello. ¿Qué puede ser positivo? Bueno, podemos ver que puede fomentarse, no en todos los casos, pero en general podemos ver pues el respeto a la vida, ¿no? Cuando se recuerda que cada vida tiene valor, que la muerte no borra la dignidad humana, que seguimos pensando que la dignidad humana va más allá de la muerte, porque vivimos en un entorno sumamente difícil, criminal, dominado por el crimen organizado, por situaciones de muerte dentro de distintos países, ¿no? Pero que la muerte no borra la dignidad humana. Número 2, que a través de estas tradiciones la gente lo que intenta es formar comunidad. Estamos refiriéndonos en específico a la tradición del Día de Muertos, ¿no? Se reúnen en familia, se reúnen en el vecindario, en la iglesia, comparten historias de las personas que ya no están, traen a la memoria a los que ya partieron. Son situaciones de formar comunidad, y eso finalmente hace cohesión y enriquece el tejido social para que pueda sentirse esa unidad, ¿no? Honrar el legado de las personas que ya no están. También se visibiliza la fragilidad
del ser humano, ¿no? De repente vivimos en una cultura en la cual todo es YOLO, you only live once, solamente piensa en el presente, solamente piensa en el ahora, y a veces nos olvidamos de la cuestión de que realmente somos frágiles, de que la vida se puede acabar en cualquier momento, de que la vida se puede acabar en cualquier lugar, y pues bueno, tenemos que ser conscientes de esta fragilidad humana para poder aprovechar bien nuestros días, ¿no? Y también pues dar gratitud, gracias por la vida de quienes ya partieron, porque finalmente fueron una bendición para nuestras vidas de una o de otra manera. Somos también resultado de quienes nos han antecedido, ¿no? Pensar en la esperanza también es importante en estos días, recordar no solamente que hemos perdido a alguien, sino que como hemos visto ya también en la manera en la que se celebra ahora, pues en la promesa de una nueva vida en Cristo, que esto no está excluido de la tradición como se celebra tal cual, ¿no? También poder tener como cristianos, evangélicos, protestantes o de cualquier denominación, católicos, lo que sea, solidaridad con los que están sufriendo. En esta época hay gente que efectivamente está recordando que perdió a alguien, y podemos acercarnos con esas personas que están sensibles, que están dolientes, que están atravesando por un duelo, que todavía también personas que sufren por la muerte que dominan las sociedades lamentablemente a través de estas dinámicas de injusticia, de inseguridad, de corrupción, de crimen, ¿no? Hay personas que están en contexto de migración que mueren de violencia, de muertes prematuras, que están en la indigencia, personas que están también sufriendo por su condición de género, por su condición económica, porque son extranjeros en otro país. Entonces, el que los templos puedan abrirse para poder acompañar a las personas que sufren y que mueren a diario, también es una labor importante de las iglesias. Por ejemplo, yo conocí en algunos momentos como en algunas iglesias luteranas, hacían esto, y esto va a ser escandaloso para algunas personas, pero en las iglesias luteranas llegué a ver como que hacían altares donde ponían fotografías de mujeres que habían sido asesinadas, ¿no? De feminicidios, personas que nunca fueron encontradas, no solamente mujeres, sino desaparecidos, ¿no? Niños, jóvenes, adultos que nunca más regresaron a casa. Entonces ponían sus fotografías y les ponían una pequeña veladora y hacían una oración profética pidiendo a Dios la justicia social. Y pues invitaban a las personas de la comunidad que también habían perdido a familiares o habían tenido cuestiones de desaparición forzada, que fueran ese día a orar para pedir a Dios consuelo para sus familias, pero también justicia social. Entonces, pues bueno, algunas personas entraban en, ¿cómo que una ofrenda en una iglesia? Pero era con este sentido profético de labor social. Y pues bueno, abrían el templo de esa manera para poder acompañar a quienes estaban dentro de estas situaciones de muerte, ¿no? Dice aquí Magali, retomar la memoria, muchos colectivos retoman las ofrendas para hablar de las víctimas de violencia extrema y exigir justicia también con las tradiciones. Justamente, no solamente los colectivos, sino que también hay iglesias que lo llegan a hacer y pues bueno, son muy criticadas porque pues bueno, se tiende a satanizar de manera pues demasiado fácil esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer las iglesias? Aparte, ya reconocimos que hay valores que se fomentan a través de estas tradiciones. ¿Qué podríamos hacer? Lo primero que hay que hacer es escuchar. Necesitamos escuchar más. El domingo predicaba un pastor invitado aquí en la iglesia y decía que Dios nos dio 2 oídos y una boca, ¿no? Por algo será. Para escuchar más de lo que hablamos, poder preguntar a la comunidad en la que vivimos, ¿qué significa para ustedes esta celebración? Porque si yo digo desde mi punto de vista, esa celebración son demonios, es muerte, es Satanás, están embrujados, practican brujería, ocultismo, y no los escucho. Hace ratito alguien decía, yo lo hago acerca de un hermano, ¿no? Yo lo hago para recordar que tenía a una mamá. Lo primero es escuchar. Comprender qué significa para las personas, cuál es el significado que le dan a sus costumbres, qué emociones están implicadas dentro de lo que las personas están celebrando, qué es lo que las personas están teniendo en ese momento en su corazón, porque a lo mejor hay muchas personas que necesitan sanar y no hay quien les escuche.
Lamentablemente la educación de la salud mental es muy pobre en muchos lugares de Latinoamérica, de México, y también los costos para poder acceder a una terapia que sea digna son elevados, ¿no? Y muchas personas traen cargando un montón de cosas que necesitan ser escuchados, y también nosotros a través de la escucha podemos aprender. Mucho tiempo trabajé en pastoral social, en la cárcel, en las calles, en los anexos, en los AA, etcétera. Y lo primero que tienes que hacer es escuchar para poder sensibilizarte acerca de la problemática. El que va a predicar esos lugares, y lo sabe si alguien de aquí ha estado, no va a decir yo traigo todos los versículos de memoria y te vengo a decir todo lo que... Escucha, comprende a las personas, y escuchar no es estar pensando en rechazar sus ideas, sino aprender a tener empatía para saber qué significa para ellos. También podemos ofrecer enseñanza bíblica. Por supuesto que podemos ofrecer enseñanza bíblica, pero no sin antes haber escuchado. ¿Qué es lo que nosotros como cristianos desde tu tradición creemos acerca de la muerte? Sobre todo la cuestión de la esperanza cristiana, que la muerte no tiene la última palabra. Que esta realidad, así como está de podrida, así como está de difícil, no tiene la última palabra. Que las personas pueden pensar en que hay una esperanza de la resurrección, y que en el momento en el que nos reunimos para celebrar el nombre de Dios, cada canto, cada himno, cada alabanza, cada lectura, cada sermón, cada que oramos los unos con los otros, estamos proclamando esa esperanza. Eso es lo que le llamamos en teología el querigma. La proclamación de que hay esperanza en Cristo Jesús, de que hay una buena noticia en Cristo Jesús. No, fíjense, el mensaje no es estás mal, conviértete, eres pecador y rechaza toda esa cuestión de la muerte y arrepiéntete. Hay esperanza en Cristo Jesús. Es una predicación diferente. Es una predicación distinta que inspira a las personas a poder creer, no que las sataniza, las condena y les dice, pero oiga, pastor, parece que hay que decirle sus verdades, pero primero que alguien te las diga a ti. Y a partir de ese momento nosotros podemos proclamar la esperanza cristiana. También se pueden proponer alternativas. Ya esto ya es así como otro nivel, ¿verdad? Les decía, estas iglesias que ponen este tipo de ofrendas recordando la justicia social, pero también hay gente que hace servicios en esa época para recordar a los hermanos que ya no están, como servicios memoriales. Hay quien puede hacer la lectura de testimonios, ¿no? De poder decir, bueno, hoy vamos a recordar a los que ya no están. Cuéntame por qué tu abuelito, por qué tu mamá fue tu héroe de la fe, por qué te inspiró en tu fe, ¿no? Bueno, quiero compartirles por esto y por esto. Oración por los vivos que lloran, ¿no? Y es una cuestión, o sea, hacer alguna acción en concreto por personas que están sufriendo, que tu iglesia en esta época haga una acción en concreto por personas que están sufriendo. Vamos a llevarle comida, acompañamiento, cobijo, vamos a darle una ofrenda monetaria a alguna persona que esté en la calle, que sean huérfanos, que sean ancianos, etcétera. Vamos a hacer algo. Si verdaderamente nos interesa la vida y que la gente no se esté muriendo a diario, vamos a hacer algo por las personas que están en esos riesgos, ¿no? Dentro de nuestra sociedad. Es importante poder hacer alguna acción. Y finalmente hay algunas iglesias que dicen, bueno, nosotros podemos incorporar, ¿verdad? De modo crítico, ya de modo transformado, este tipo de tradiciones. ¿Cómo? Bueno, esta cuestión que decíamos de los altares, de la memoria de las personas que están sufriendo o que han sido víctimas de la injusticia o que pues están en nuestro país de alguna manera pasando por momentos difíciles, ¿no? Y hay quien decora la iglesia de esa manera. Últimamente he visto mucho que las iglesias que se llaman a sí mismas relevantes, que son iglesias modernas, lo que hacen es que hacen el Festival de la Vida. Entonces lo que hacen es que es una tarde de alabanza y se disfrazan de personajes buenos, de caricatura, no de monstruos, no de momias, sino de personajes buenos, y van y entonces vamos a celebrar al Dios de la vida y eso, y digo, bueno, eso está muy bien, pero creo que tiene una limitante, que vuelve a ser solamente encerrarse en el mismo círculo. Háganlo, sí está muy bien, pero yo digo, tendríamos que hacer algo más hacia afuera de la iglesia, ¿no? Y creo que cuando solamente se queda así como de que nosotros no creemos en la muerte, bla, bla, vamos a celebrar aquí la vida, nos disfrazamos de Toy Story y aquí celebramos, pues
de repente, pues eso no entiendo en qué podría como impactar a la sociedad, ¿no? En cambio, si tomas y haces una acción en concreto, podría como poder impactar de otra manera, ¿no? Poder hacer un altar de vida y esperanza para poder celebrar a Dios, ¿no? Dice Luz, son tradiciones que unen a la familia, viajar al pasar los recuerdos bonitos que se vivió en el tiempo que estuvieron en esta vida terrenal. Finalmente, la decisión de qué hace cada persona con esta celebración, pues es personal, es en diálogo con Dios. Pregúntale a Dios también lo que haga sentir paz en tu corazón. Y recuerda que en este viaje que hemos hecho al respecto de esto, pues lo importante es poder entrar en diálogo. Y pues bueno, aquí yo les preguntaría, ¿cómo lo hacen en su congregación, no? ¿En sus congregaciones tienen alguna forma de recordar a los que ya no están en esta vida, a los que partieron? ¿O es así, ya se murieron y ya nos olvidamos de ellos? ¿O de alguna manera les recuerdan? ¿Cómo podemos honrar la vida? ¿Cómo podemos honrar también la muerte de los que ya no están? Que honrar no es adorar, no es idolatrar. Honrar es recordar con respeto, desde un enfoque que sea cristiano, ¿no? ¿Qué acción en concreto podrías hacer tú en tu comunidad? Más allá de rechazar, poder tener esta situación de poder, pues, dialogar, escuchar y poder transformar tu perspectiva para, en lugar de ser solamente censurador y estar poniendo eso es del diablo, poder hacer algo que verdaderamente sea cristiano e impacte de manera positiva a la sociedad. Y pues bueno, eso era lo que yo quería compartir con ustedes aquí en la Bitácora del Pastor, el chat. Y pues bueno, los leo. Si alguien quiere poner algo más, adelante, por favor, nutran este chat. No, ya vámonos, dicen los Vita Escuchas, ¿no? Pues bueno, he tratado de que este recorrido pues aborde lo que creo que puede ser no exhaustivo, pero sí los puntos que me parece importante pensar, como les decía. Si solamente decimos la Biblia dice esto y no lo celebramos, mucha gente en la cuestión de la tradición del Día de Muertos, hay gente que sí cree, por ejemplo, que los muertos regresan, ¿no? Pero hay gente que no. Hay gente que lo pone como solo una manera de recordar a los suyos en esos días, ¿no? Y meterlos a todos en el mismo costal es bastante injusto. Creo que sí es importante poder escuchar qué es lo que cada persona piensa al respecto de eso, antes de tontearlos y decir que todos están mal y de satanizarlos a todos, poder pensar qué hacemos como iglesia con la tradición, porque efectivamente tenemos esa responsabilidad, como en algún momento el cristianismo de la época de la colonia se tuvo que definir, y el cristianismo cuando llegó, el cristianismo protestante llegó aquí, se tuvo que definir, nosotros tenemos que hacer lo propio, ¿no? Dice Magali, a ver, di top 3 cosas que quisieras en tu ofrenda para que no te pongan tejocotes. No, yo sí quiero tejocotes. Sí me gustan los tejocotes. No. 3 cosas, bueno, a ver, 3 cosas que quisiera en mi ofrenda. Unos tacos al pastor, unas buenas mandarinas y unos tejocotes. Eso estaría bien. Dice Holly Palafox, gracias a Dios por la vida y el descanso de nuestros parientes, por la esperanza de una vida eterna y poder recordarlos cada vez que lo deseemos. Finalmente, Dios no nos impide el poder recordarles, ¿no? Y bueno, hay diferentes formas de poder hacerlo, ¿no? Dice José Martínez, la enseñanza que nos deja antes de juzgar, escuchar, comprender, a ver, pero me deje pongo comprender sus creencias y ante todo el amor a los antepasados. Ok, gracias José. Y dice Samuel Flores, buen análisis, buena reflexión y muy buenas propuestas para celebrar la vida y evitar el culto a la muerte y el error de la idolatría. Sí, ahí ya nada más diría, ojo con esto, ¿no? Recuerden que es esta diferencia. El día de Muertos no es un culto a la muerte. El Día de Muertos es el recordar a los antepasados. La celebración de la Santa Muerte sí cree en la muerte como una entidad, ¿verdad? Dice Deyanira Chávez Hernández, ándale Deyanira, te echaste toda la Biblia. Ándale, a ver, déjame, voy a tapar mi rostro en ese momento. No, bueno, lo voy a leer desde acá. Dice,
Desde mi punto de vista, asistir al panteón a llevar flores, recordar con cariño a mis seres amados que ya están en la presencia de nuestro Dios y participar como oyente en algunos actos culturales que explican cómo otras culturas veían la muerte como ese trascender, no afecta mi creencia en Jesucristo como mi Salvador, porque hacer esto con la intención de recordar que la vida en Cristo y que la vida es Cristo y que la muerte es ganancia, y no como un rito creyendo que la muerte es lo último. Más bien creo que la muerte es solo otro estado, uno que me lleva a estar más cerca de mi Padre Celestial. No sé si ahí terminaba, déjenmelo ver aquí sí, ahí terminaba. Exacto, sí, esta diferenciación como de creer en la muerte como un ente y de recordar a los muertos, pues esto sí es muy distinto, ¿no? Creo que es importante, por eso les decía al principio hay que desgajar. Luz dice, muy interesante, qué bueno que hoy sí comentó Luz, porque ella fue la que el otro día me dijo, ay, sí estaba yo ahí, pues sí, pero no comenta nada. No, ¿cómo nos vamos a enterar, verdad? Dice, no me saludó, ¿cómo la voy a saludar? A ver, digamos, qué bueno que hoy estuvo muy participativa, ¿verdad? Les agradezco mucho, Vita Escuchas, Vita Lovers, como siempre, pues saben, este podcast se queda el tiempo que Facebook lo deja, porque Facebook los borra, se queda un ratito también en el YouTube, pero lo que hago pues es que lo edito, le pongo musiquita de fondo, lo subo a Spotify y se queda también en YouTube para que puedan escucharlo mientras hacen el quehacer, mientras se desvelan, mientras van manejando, para que puedan retomar algunas apuntes si es que a alguien le parece algo interesante de lo que les he compartido, y pues bueno, lo estarán disfrutando en las plataformas digitales a las que pues ya saben, en esta página, en Facebook y en Spotify lo estaremos subiendo, y se comparte pues también a otras plataformas de podcast, la Bitácora del Pastor, el Chat. Y pues bueno, la próxima semana estaremos hablando acerca del Halloween, para ver qué onda con el Halloween, y trataremos pues de hacer un desglose similar al que hicimos el día de hoy. Pues bueno, les agradezco muchísimo, y pues bueno, yo soy Mario Medina y esto fue la Bitácora del Pastor, el Chat. Que pasen muy bonita noche, que descansen, que estén muy bien, cuídense, hijos míos, no pequen tanto, por favor, no pequen tanto y ya no sean tan juzgones. Diosito a veces me dice, esos muchachos, los Vitalovers, los Vitaescuchas, repréndelos en el nombre de Jesús porque son bien tremendos. Pues bueno, le digo, Señor, pues, ¿qué quieres? Son los que me dan rating, ¿no? De alguna manera, ni mosque que haga yo. Bueno, pues esto fue la Bitácora del Pastor, el Chat. Yo soy Mario Medina, nos escuchamos la siguiente. Bye, bye. Hey, listen. Esto fue la Bitácora del Pastor, el Chat. Síguenos en nuestras redes sociales y a través de todas las plataformas de podcast. Te esperamos en la siguiente para continuar con tu travesía espiritual.